Vamos a nuestra entrevista en estudio esta noche aquí en Noticiete en vivo en directo. La presencia y la participación del nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, a quien damos la más cordial bienvenida. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Es un placer estar aquí contigo. Y por supuesto, es interesante su función y quisiera empezar por esa parte humana, digamos, porque viene usted de ser juez, 2 décadas prácticamente de ejercicio profesional en esa rama y ahora ministro de Gobernación. ¿Cómo asume ese reto? ¿Cómo lo toma personalmente? Bueno, tal como lo acabas de mencionar, es todo un desafío, sobre todo por las condiciones en las que yo llego al cargo. Lógicamente se produce esta nominación de parte del presidente Arévalo hacia mi persona, luego de esta fuga masiva que se ha dado de estos 20 pandilleros. Y luego, pues bueno, es evidente que yo vengo de vamos a decirlo, de un mundo distinto, porque vengo del mundo de la judicatura, donde he ejercido durante más de 30 años, que hace que no me sea desconocido, por ejemplo, el fenómeno criminal. He sido muchos años juez de instancia y de sentencia penal, pasé 13 años como juez de extinción de dominio, y también, bueno, tuve un periodo en que formé parte de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras como juez internacional, investigando corrupción de alto nivel, y coordiné, por supuesto, las investigaciones que derivaron en 14 casos presentados ante los tribunales hondureños en el plazo de 2 años. Sin embargo, claro, entiendo que esto es un nuevo reto que hay que enfrentar, sobre todo por el momento en que vive el país, por la percepción que hay con respecto al tema de seguridad y, pues, dada la confianza que ha depositado en mí el presidente Arévalo, pues lo haré con el mejor, de la mejor manera posible para que eso tenga éxito. Sin embargo, es un reto para cualquiera y va a requerir de una atención plena. Supongo que ya lo empezó a experimentar, ¿no? Claro, sí. Lo que absorbe un cargo de esta naturaleza es total. Hay que atender muchas cosas al mismo tiempo. Es un ministerio muy grande realmente. Tiene muchas instituciones bajo su cargo, que las más visibles, digamos, es la policía y el sistema penitenciario, pero también bajo la estructura del Ministerio, dentro de la estructura del Ministerio Público tenemos el registro de personas jurídicas, la dirección de empresas de seguridad privada. También tenemos la Dirección de Inteligencia Civil, tenemos la Tipografía Nacional y en consecuencia el Diario Oficial. Afortunadamente ya, aunque está bajo la estructura del Ministerio Público, ya tiene una autonomía funcional, el Instituto de Migración, y también tenemos la Escribanía de Gobierno también. Ahora, el cambio supuso también el nombramiento de nuevos viceministros en el área de seguridad y antinarcóticos. ¿Ya están nombrados? ¿Quiénes le van a acompañar? Sí, son personas que tienen una hoja de vida intachable, una gran capacidad operativa, tienen mucha experiencia. El primer viceministro de Seguridad, el doctor Roberto Solórzano, es una persona que se ha graduado como policía en España. Ha trabajado en el mundo de la seguridad, tanto dentro del Estado como en el sector privado, y tiene mucha experiencia en todos estos temas. Luego tenemos al licenciado Víctor Cruz, que tiene un expertise en temas de puertos y aeropuertos. Ha trabajado mucho tiempo con agencias de seguridad de los Estados Unidos y también, como repito, es una persona que ha dejado el mundo o el ámbito privado para incorporarse en este nuevo desafío y acompañarme en esta nueva gestión. Y bueno, mencionaba usted el tema de la fuga de los 20 reos, algunos ya recapturados. Pienso, desde el punto de vista periodístico, que es quizás el reto medular, el punto más álgido en este momento también para la seguridad del país. ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Cuál es su plan estratégico? Sí, bueno, esta es una de nuestras prioridades, por supuesto. Ayer en una comparecencia ante la Comisión de Gobernación del Congreso yo manifestaba que uno de los primeros actos que realicé al tomar posesión como ministro de Gobernación fue solicitar el apoyo del FBI, solicitar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que enviaran una fuerza de tarea del FBI para que nos ayudara con esta búsqueda y captura de estas personas que se encuentran fugadas. Pero detrás de todo esto, lógicamente, tenemos que buscar los correctivos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir, y esto pasa por hacer una reforma
profunda y completa del sistema penitenciario. Pero ¿cree usted que van a recapturar a los fugados? ¿Estamos en esa posibilidad ante esta ayuda solicitada y ante la capacidad de nuestras fuerzas de seguridad? Yo esperaría que sí. La idea es que esto obviamente se acelere, que potenciemos las capacidades para recapturar a estas personas lo más pronto posible. De hecho, cuando yo fui presentado como ministro de Gobernación, una de las preguntas que se me hizo por parte de la prensa es si nuestras autoridades estaban en la capacidad de volver a recapturar a estas personas. Yo he contestado que sí. De hecho, hemos recapturado a 4 de ellos, pero necesitamos acelerar este proceso. Necesitamos que que estas personas sean ubicadas y capturadas lo más rápidamente posible. Y si esa ayuda o si los Estados Unidos pueden ayudar con esa tarea, pues bienvenidos. Yo pues he solicitado, como te repito, esta colaboración y espero que esto potencie las capacidades para este proceso. ¿Y cómo se logra que el FBI se incorpore a estas actividades de búsqueda, a esta labor de seguridad interna del país? Bueno, nosotros tenemos una carta de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos que data del año 2014. De hecho, ya hay, digamos, alguna sección del FBI que trabaja tanto con el Ministerio Público como con el Ministerio de Gobernación en temas que tienen que ver con asuntos que competen y nos interesan a ambos países relacionados con seguridad, personas prófugas y otro tipo de situaciones. Ya existe esa carta de entendimiento y es con ese acuerdo marco del año 2014 que hemos solicitado esa colaboración extra, vamos a decirlo, basado en las circunstancias tan especiales que estaba pasando en nuestro país en este momento. Y obviamente, decía usted, la institución mayormente visible en la cartera de seguridad, en la cartera del Interior, es la Policía Nacional Civil. Se quedan los mandos de la policía a su llegada, pero ¿qué instrucciones les ha dado? ¿Cómo ha sido ese acercamiento y cómo piensa usted que va a ser el trabajo con ellos? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es una evaluación, un análisis del trabajo que han desarrollado. Nosotros tenemos apenas 7 días hábiles de haber tomado posesión aproximadamente y no podemos tomar decisiones precipitadas, sobre todo por el contexto en el que actual en el que estamos viviendo. Necesitamos hacer un análisis muy concienzudo, muy detallado, muy pausado, tal vez no pausado sería la palabra, pero muy sereno, de las actividades que han desarrollado los altos mandos de la Policía Nacional Civil, así como comisarios y encargados de subestaciones, para establecer cuál ha sido su trabajo y determinar quiénes nos pueden acompañar en esta tarea y de quiénes definitivamente debemos prescindir. Ahora bien, la policía está fortaleciendo, se acaba de ver una graduación, la más grande de agentes, y hoy empieza precisamente una nueva corte de aspirantes a la policía, que esperamos se gradúe otro buen número, porque esto está engrosando las filas. Pero ¿qué hay de estas capacidades, también del equipamiento? Seguro no se ha logrado enterar del todo, pero es que hace falta mucho para equipar a la policía y para ponerla a ese nivel. ¿Cómo ve el tema en general de la seguridad en el país a través de la Policía Nacional Civil? A ver, según los estándares internacionales, lo ideal es que hayan 221 policías por cada 100.000 habitantes. Guatemala está un poquito por encima de la media. Tenemos, según el último cálculo, 233 policías por cada 100.000 habitantes. Pero, digamos, esta media ideal que de alguna manera establecen los estándares internacionales también dependen de las condiciones de cada país. Hay países de Europa y de Asia que tienen un promedio de 400 policías por cada 100.000 habitantes. Uno de los reclamos que se hace muchas veces de parte de los comisarios de las distintas estaciones de la policía es que hay poca cantidad de agentes que sirvan para las distintas tareas que se necesita realizar para garantizar la seguridad. Se acaban de graduar 3.000 agentes que ya están incorporados en distintas comisarías y hoy se inauguró la 58ª promoción de aspirantes a agentes de la Policía Nacional Civil, con lo cual estaremos graduando, creo, en el mes de agosto del próximo año estos 3.000 aspirantes que han iniciado su curso el día de hoy, con lo cual en un promedio de 2 años y medio
se habrán graduado 6.000 policías. Hay que hacer mención que uno de los ofrecimientos del presidente de la República es que al final de su periodo van a existir 12.000 nuevos agentes graduados. Señor ministro, mencionaba usted su comparecencia ante diputados del Congreso de la República, hablando pues, seguramente de este tema de los fugados y algunos otros de seguridad. Va a tener que ir muchas veces seguramente al Congreso a explicarle a los diputados en su labor fiscalizadora, pero ¿cómo estuvo esta reunión y sobre todo cómo ve esta dinámica que algunas veces ha criticado el propio presidente pidiendo que no se abuse mucho de este recurso? Sí, no, la de ayer fue una comparecencia entre la Comisión de Gobernación del Congreso de la República. Fue una reunión muy productiva, realmente los diputados estaban interesados en los temas de los que estamos hablando el día de hoy, cómo va la recaptura de estos fugados, cómo va la transformación del sistema penitenciario, cuáles son los planes del ministerio para atajar de alguna manera esos índices de homicidios que iban a la alza hasta el mes de septiembre. Y creo que son preocupaciones válidas. Yo entiendo que dentro de un sistema democrático los funcionarios tenemos esa obligación de acudir al Congreso para dar cuenta de nuestra gestión. Dentro de ese proceso de control que tiene que tener el Congreso con respecto a los funcionarios del Ejecutivo, que es un rol que le establece la Constitución. Por supuesto, vamos a acudir cada vez que haya una citación. Esperamos que también pues, estas citaciones no entorpezcan de alguna manera el trabajo que se necesita hacer a lo interno del ministerio. Y hablemos ahora del otro gran rubro de su cartera, el sistema penitenciario. Pues evidentemente necesita cambios y cambios sustanciales. En el segmento anterior escuchábamos al viceministro de la Defensa ya sobre la planificación y la ejecución que ha solicitado el presidente de la República de una cárcel de máxima seguridad, que esperamos que esté a tiempo, pero ese sería uno de tantos aspectos y sobre todo que se queda a un mayor plazo. ¿Cómo ve el tema del sistema penitenciario? El que usted seguramente conoce también, ¿verdad? Claro, ese tema en realidad no me es ajeno, porque como juez convivía con el personal del sistema penitenciario casi que a diario. El tema de las cárceles es un tema complicado que requiere una reingeniería y una transformación muy profunda. Nosotros tenemos 23 centros penitenciarios que tienen capacidad para albergar aproximadamente 6.700 reos. Hoy por hoy tenemos 23.700 reos, o sea, tenemos una sobrepoblación del 340% aproximadamente. El problema de la falta de control de los centros penitenciarios reside precisamente en esa sobrepoblación. Tenemos que buscar la manera de deshacinar el sistema penitenciario y eso pasa precisamente por crear más cárceles por un lado, pero también por crear mecanismos legislativos que permitan el desahogo, por decirlo de alguna manera, de una gran cantidad de personas que, si bien es cierto, ya han cumplido su condena, están todavía en prisión porque no han podido pagar la multa correspondiente, como en los casos de los condenados por delito de lavado de dinero. Esto supone, según el último cálculo, que hay 6.000 personas en las cárceles que ya cumplieron su pena de prisión, pero que no han salido porque todavía no tienen el dinero para pagar la multa que se les ha impuesto, que normalmente es una multa millonaria, el equivalente al monto de lo lavado, y esta multa se les convierte en días de prisión, lo cual muchas veces por la cantidad que significa esta multa implica una pena de prisión que a veces llega hasta los 50 años de prisión. Entonces hay una iniciativa de ley que espero que se impulse, que avance en el Congreso para que podamos tener una suspensión condicional de las multas para que estas personas que no tienen dinero para pagarla pues presten un servicio comunitario a cambio de poder salir en libertad y sin tener que pagar esta multa. Pero luego, en cuanto a los temas estructurales, pues tenemos que necesariamente construir nuevas cárceles. Y el presidente ha anunciado esta cárcel que se va a construir por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación, que va a albergar, si no estoy mal, 2.040 reos, que si bien es cierto nos va a paliar el problema, no nos lo va a resolver
totalmente. En consecuencia, tenemos que seguir generando proyectos de ampliación de las cárceles que ya tenemos y de remozamiento de las mismas también, y de construcción de nuevas cárceles que permitan de alguna manera deshacinar las mismas y tener un mayor control sobre los privados de libertad. Pero además vamos a iniciar un proceso de certificación de los distintos centros penitenciarios que hay en Guatemala, para que nuestras cárceles cumplan los estándares internacionales de seguridad y de rehabilitación. De hecho, tenemos contemplado que en el primer semestre del próximo año se esté certificando la primera cárcel, que sería la primera cárcel certificada en Centroamérica. Y luego sigamos ese proceso con otras cárceles. Y también tenemos el tema del censo biométrico que tenemos que realizar dentro de las cárceles para saber con exactitud cuántas personas hay dentro de las cárceles y poder hacer de alguna manera o diseñar una estrategia o planificar una estrategia para poder separar los reos dependiendo de la clase de delitos que hayan cometido, y también generar un proceso de rehabilitación para aquellos que sean rehabilitables, porque hay un estudio que dice que de la totalidad de los privados de libertad hay un 80% que pueden ser rehabilitados, y es un deber del Estado, es un deber moral y legal del Estado procurar la rehabilitación de estas personas. Y en el caso del otro 20% que aparentemente ya no tiene posibilidades de rehabilitación, pues simplemente cumplir los estándares de seguridad para aislarlos y que no causen más daño. Entra en vigor una ley antimaras que pues tendrá que incidir precisamente en este tema del sistema penitenciario y del tratamiento de los máximos cabecillas que van a estas cárceles de máxima seguridad. ¿Cómo asume o cómo analiza usted esta ley antimaras? ¿Cree usted que va a funcionar? Yo creo que sí, yo creo que es una herramienta muy importante para hacer este combate frontal a estos grupos de delincuencia organizada. Nos va a permitir de alguna manera acelerar los procesos de ejecución para construir cárceles y para comprar tecnología que de alguna manera permita un mejor control dentro de las cárceles, porque lo de las cárceles no solo va sobre el hecho de construir, digamos, paredes, edificios, sino que también las cárceles tienen que estar tecnificadas, tienen que tener un control que permita de alguna forma evitar que se vuelvan a repetir estos lamentables hechos que ocurrieron y que dieron lugar a mi llegada al Ministerio de Gobernación. ¿Habrá cambios en la estructura del sistema penitenciario? Tiene que haber, necesariamente tiene que haber. Esto no puede esperar más. Yo creo que hemos tardado mucho tiempo en realizar una reforma profunda del sistema penitenciario y la tenemos que hacer. ¿Pero eso incluye a sus autoridades? Esperaría que sí, aunque como te repito, estamos todavía en un proceso de análisis porque tenemos que establecer quiénes merecen continuar, quiénes nos pueden acompañar en esta labor y de quiénes definitivamente tenemos que prescindir. ¿Algo que usted quisiera agregar? No, estamos trabajando, sé que es un desafío, estamos en momentos donde de alguna manera, pues, ¿por qué no decirlo? Mi nombramiento surge a partir de una crisis que tenemos que enfrentar y que tenemos que solucionar, pero que tenga la población la certeza de que voy a poner todo mi empeño junto con mis viceministros para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para que los índices delincuenciales tiendan a ir a la baja. Pues estos espacios están abiertos para seguir platicando los temas, para enterar también a la población, a nuestra audiencia, así que esperamos verle pronto y buena suerte en su gestión, señor ministro. Muy amable, Luis, es un placer, gracias. Gracias, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, esta noche aquí en vivo y en directo en los estudios de Noti 7.